Saludemos, queridos Radio Escucha. Bienvenidos a otro programa de Longevidad Plena. Te habla Jaime Claudio, profesor de medicina en la Universidad de Puerto Rico. Y aquí, como todos los lunes, negociando la buena vida con la vida buena. Hoy quiero compartir con ustedes dos lados de una misma moneda. Dos ingredientes, si quieren, de ese jarabe complejo y maravilloso que llamamos una vida larga, saludable y con sentido. Por un lado está el cuerpo, cómo conservarlo fuerte, metabólicamente saludable, funcional, independiente, capaz de seguir llevándose a donde queremos ir. Y por otro lado está la vida interior, la curiosidad, la memoria, la imaginación, la capacidad de asombrarnos, de seguir leyendo, aprendiendo, interpretando nuestra historia y encontrándole significado a los años que se nos van acumulando. Y curiosamente estas dos pasiones me han acompañado durante casi toda mi vida. La primera comenzó muy temprano en mi desarrollo como médico de familia. Ya desde mi residencia me llamaba poderosamente la atención ciertos pacientes longevos que parecían más jóvenes de la edad cronológica. Hombres y mujeres de 70, 80 y hasta de más de 100 años, como mi amado doctor Ángel Mato, que conservó una vitalidad extraordinaria hasta el último día de su vida. Vidas extraordinarias, caminaban, pensaban, conservaban, se interesaban por el mundo, mantenían relaciones, proyectos, humor, autonomía. Y yo me preguntaba, ¿qué hay aquí? ¿Es simplemente una bendición genética? ¿Tuvieron la fortuna de escoger buenos padres? ¿O hay algo que ellos hicieron consciente o inconscientemente durante décadas que les permitió llegar de esa manera? Con el paso de los años entendí que probablemente hay de ambas cosas. Hay genética, por supuesto, hay azar, pero hay circunstancias que no controlamos y también esto es lo que me gusta llamar acomodo razonable. Aceptar que cumplir años no necesariamente implica ciertas pérdidas, quizás un poco menos de rapidez, un poco menos de equilibrio, alguna articulación que protesta más que antes, sin confundir esos cambios inevitables con renunciar a las posibilidades de seguir creciendo, fortaleciendo y optimizando aquello que todavía podemos modificar. Ahí comenzó mucho antes de que la palabra longevidad, longevity estuviera de moda, mi fascinación por la ciencia y el arte de vivir muchos años, pero vivirlos bien. Y ahora me encuentro en una etapa extraordinariamente interesante, porque esa inquietud que comenzó siendo una pregunta se ha convertido en algo que trato de practicar, que pregono y que prescribo dentro de mi quehacer clínico. De ahí nace el Longevity Blueprint. Y digo deliberadamente arte y ciencia, porque no existe una sola cápsula, una hormona, una inyección, una dieta o un aparato que constituya la longevidad. La ciencia nos permite medir cada vez mejor metabolismo, composición corporal, fuerza muscular, capacidad aeróbica, sueño, riesgo cardiovascular, función cognitiva, hormonas y muchos otros marcadores. Y hoy contamos además con intervenciones que hace apenas unos años ni siquiera imaginábamos. Pero el arte está en integrar todo esto alrededor de una persona real. Tu edad, tus objetivos, tu historia, tus enfermedades, tus preferencias, tus vulnerabilidades y sobre todo, la vida que todavía quieres vivir. Y eso es lo que quiero presentarles hoy en el Longevity Blueprint como síntesis. Una medicina que no espera solamente a que aparezca la enfermedad, sino que pregunta antes, ¿qué podemos preservar? ¿Qué podemos recuperar? ¿Qué podemos mejorar?
¿Qué podemos medir y volver a medir para saber si realmente estamos haciendo una diferencia? La medicina de longevidad ya llegó, tiene enormes posibilidades. También exige criterio, prudencia y discernimiento para separar la evidencia de la exageración. Pero utilizada responsablemente, puede hacer una diferencia extraordinaria en la duración de nuestra vida funcional. Y entonces vamos a pasar a la otra mitad de la moneda de la longevidad funcional. ¿Por qué? ¿Para qué queremos preservar el cuerpo y el cerebro si dejamos de alimentarnos con aquello que hace que valga la pena conservarlo? Mi otra pasión viene de todavía más atrás. Recuerdo abrir durante los veranos aquellos libros escolares cuando tenía 8 años que guardábamos en el ático proveniente de la librería Minerva de mi amado tío Manolín, que me dio mi primer trabajo de verano. Para muchos niños aquello quizás hubiera sido material de escuela. Para mí era una especie de cofre del tesoro. Allí habría libros, los olía, esos libros nuevos. Veía las imágenes de Polifemo en la Odisea, veía los viajes de Julio Verne, abría la enciclopedia Lo sé todo. Era una puerta hacia otro tiempo, hacia otro país, hacia otra mente. Hacía vías que jamás habría podido vivir personalmente, pero que por unas horas podía convertirse también en las mías. Y esa fascinación por la literatura nunca se me ha ido y la he recuperado ya en la tercera edad. Por eso también me interesó muchísimo algo que está ocurriendo ahora, cómo el cine y las grandes producciones audiovisuales pueden devolvernos a los grandes libros. Lo estamos viviendo con la expectativa alrededor de la Odisea de Christopher Nolan y lo estamos también viviendo desde este pasado miércoles con la extraordinaria vuelta de los segundos episodios, la segunda sesión de 100 años de soledad, su adaptación en Netflix. A veces surge una discusión que a mí me parece innecesaria. ¿Es mejor el libro o la película? Yo propongo otra cosa, que una fertilice la otra, que la imagen nos despierte el deseo de regresar al texto, que después de una escena poderosa podamos detenernos, buscar el pasaje de García Márquez, leer cómo realmente lo escribió Gabo, escuchar incluso su musicalidad en un audiolibro y entonces regresar nuevamente a la serie llevando una comprensión diferente. En otras palabras, serie, libro, reflexión, serie. Y en ese movimiento puede ocurrir algo todavía más importante. Podemos apoderarnos anagógicamente de la obra. ¿Y qué quiero decir con eso? Mira, la lectura anagógica es una manera de acercarnos a las grandes obras sin quedarnos únicamente en la superficie de la historia, de qué es lo que está pasando, entender el relato. Claro, que queremos saber qué le pasa a Odiseo, que queremos saber qué le pasa a la familia Buendía en Macondo, pero además de disfrutar la trama, llega un momento en que la gran literatura comienza a hacernos otra pregunta. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Ahí comienza el empoderamiento anagógico. No leer solamente para conocer el destino de los personajes, sino permitir que esos personajes iluminen nuestra propia vida. Cuando Odiseo intenta regresar a Ítaca, preguntarnos cuáles son nuestras propias Ítacas, nuestro propio viaje de regreso. Como dice Rubén Blades, todos ¿volvemos a dónde? ¿Y cuáles son las sirenas, los cantos que nos despistan, nos distraen, nos alejan de esa meta tan importante? Cuando Dante se pierde en la selva oscura, preguntarnos en qué selva nos hemos perdido nosotros
que no sabemos cómo echar para adelante, para dónde coger, qué es lo importante en nuestras vidas. Y cuando vemos a los buen días en 100 años de soledad repetir nombres, pasiones, guerras, silencios, errores y soledades, a la vez que están tratando de vivir una vida plena, que son personajes que muchas veces los queremos, estamos apoyando a que echen para adelante, pero generación tras generación encuentran escollo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos repitiendo nosotros o nuestras familias o nuestros países? ¿Qué historias heredadas seguimos representando sin darnos cuenta en Puerto Rico, en Latinoamérica? ¿Qué círculos podríamos romper si fuéramos capaces de reconocerlo? Eso es empoderarse anagógicamente de una gran obra, convertirla en una herramienta para vivir. Por eso hoy vamos a hablar de estas dos formas de longevidad. Una es la longevidad del cuerpo, conservar músculo, metabolismo, cerebro, movilidad y función. Y la otra es la longevidad del espíritu. Seguir teniendo curiosidad, asombro, memoria, conversación, libros que nos incomoden y obras que todavía puedan transformarnos. Quizás esas dos cosas no estén tan separadas después de todo. Porque una vida verdaderamente larga no debería medirse solamente por la cantidad de años que conseguimos acumular, debería medirse también por cuánta vida logramos meter dentro de esos años, cuánta sabiduría. Y de eso vamos a hablar hoy en Saludemos. Primero, el arte y la ciencia de construir nuestra mejor longevidad funcional y después nos vamos juntos de regreso a Macondo. Bueno, pues vamos a darle comienzo a este segmento de longevidad funcional, el Longevity Blueprint. Durante muchos años, la medicina estuvo extraordinariamente preparada para intervenir cuando aparecía la enfermedad: diabetes, hipertensión, infarto, falta de masa muscular, fragilidad, deterioro cognitivo. La medicina de longevidad propone añadir otra pregunta: ¿qué podemos identificar y modificar años antes? No se trata de prometer inmortalidad, se trata de aumentar el largo de vida saludable, lo que en inglés se llama el health span, los años durante los cuales una persona conserva su capacidad funcional. Y por eso quiero compartir con ustedes esta gráfica, aquellos que tengan acceso a las imágenes del programa, ya sea ahora, si están en la radio, acuérdense que pueden buscar estas imágenes o ver el programa en YouTube. Así que vamos a poner esta imagen ahora aquí agrandada, donde vemos el concepto de los años de vida saludables. Y esta gráfica es interesante porque fíjense que típicamente cuando hablamos de intervenir en lo que llamamos la medicina 2.1, era identificar tempranamente deterioro en su presión sanguínea, controlarle su azúcar. Y con estas intervenciones muchas veces alargábamos la vida, pero como vemos en la gráfica, no necesariamente incrementábamos o manteníamos su vigor de vida saludable. En otras palabras, yo puedo controlar mi presión arterial, yo puedo tener el azúcar controlado con medicamentos, pero no necesariamente eso implica que yo no estoy acumulando deterioro mental, físico y emocional, que estoy cuesta abajo, como diría Gardel. Y muchas personas
tienen esta expectativa de vida donde poco a poco van a ir perdiendo funcionalidad, capacidad y obviamente la medicina va a intervenir para que usted no se muera antes de tiempo, pero no necesariamente garantizándole esa energía y vitalidad que todos queremos, obviamente, que acompañe esa larga vida. Nadie quiere llegar a los 80 sintiéndose de 80. Usted quiere llegar a los 80 sintiéndose de 60. Y aquí es que la terapia, el enfoque que le estamos dando a la longevidad plena, lo que pretende es que física, mentalmente usted esté al filo, que usted se mantenga. Si el vigor que usted tenía cuando tenía 25, 30 años, era un vigor, digamos, en una escala de 0 a 100, usted estaba en 95, pues queremos que cuando usted llegue a los 65, a los 70, usted todavía esté en un 85, que no me haya reducido su nivel de vitalidad a un 40%. Y ahí pues obviamente es que entra todas estas nuevas intervenciones de medir qué cosas están cayendo ya en defecto, en deficiencia, que podamos atajar, intervenir, compensar, complementar. Y conjuntamente con eso, pues como siempre me gusta decir, la buena vida hay que inspirarla, hay que informarla y adiestrarla. En otras palabras, a veces usted necesita que de afuera o de adentro usted se reitere de sí, yo quiero y puedo hacer esto. Es importante en mi vida. Por otro lado, que usted tenga las herramientas. Muchas veces yo digo, muy pocas personas hoy en día no tienen las herramientas para mejorar la calidad alimentaria. Saben lo que tienen que hacer, pero no logran hacerlo. Por eso es que, volvemos, a veces hay que hacer ese pep talk, esa inspiración. Otras veces uno necesita, dame un poquito más de detalle. Ya me dijeron que la dieta del Mediterráneo es buena, que eso envuelve comer más pescado, frutas, vegetales, aceite de oliva. Dame un poco más de tripa para yo seguir implementando este proceso de cambio. Por otro lado, ¿cómo sigo trillando el sendero de darle sentido a mi vida? Como decía Aristóteles, de tener eudaimonía, una palabra media convoluta, pero recoge mucha sabiduría y la voy a repetir. Eudaimonía. Eudaimonía es la capacidad de vivir con virtud y con sentido. Es un acomodo razonable entre lo que me gusta hacer, lo que me da placer, y que ese placer esté guiado por unas metas superiores, que no esté guiado meramente por lo que le da gozadera a mi cuerpo, sino que muchas veces que esa gozadera en el cuerpo esté armonizada, que esté sincronizada con lo mejor de mí para vivir una vida con sentido, con virtud. Y por eso esta gráfica me parece tan iluminadora, de la misma forma que vamos a ver esta otra gráfica que reitera algo bien importante, más allá de todos estos laboratorios que le vamos a estar realizando. La medicina más poderosa para una larga vida es el ejercicio. No hay otros dos pesos. El ejercicio es el fundamento. Y el fundamento del ejercicio que le va a dar a usted larga vida tiene que ver con que usted pueda mantener, como vemos aquí, fuerza y capacidad aeróbica. La fuerza la medimos hoy en día con la prueba de fuerza de prensión de la muñeca. Si usted tiene una fuerza de prensión que está en la parte superior
de las personas para su edad, pues usted tiene ya un buen indicador de que las cosas van bien. En la medida que usted pierda la fuerza de prensión en la mano, ya hay señales de que usted está perdiendo capacidad muscular, que está desarrollando lo que nosotros llamamos la sarcopenia, que es la enfermedad del desuso. Acuérdese que tenemos que seguir empujando, jalando, agachándonos sin escocotarnos. Esa es la esencia de todo el entrenamiento físico que yo hago, pensando en si puedo seguir manteniendo mi capacidad de jalar, de empujar y de hacer cuclillas, de poderme levantar de una silla sin esfuerzo, de poderme sentar, de poder entonces evitar escocotarme cuando tengo un tropiezo y estoy a punto de caerme. Es cuestión de la fuerza y el equilibrio que se siga trabajando. Así que ya en esta etapa de la vida uno quiere hacer un acomodo razonable. Ustedes saben que por ahí hay mucha promoción y están haciendo seducción a una necesidad que tenemos. Tai Chi, le están empezando a vender herramientas para hacer ejercicio que se acomode a su edad. Estos programas pueden ser válidos, muchos de ellos pues envuelven gastos innecesarios. Hay hoy en día muchas de esas herramientas que están gratuitamente disponibles en la web o en el YouTube, así que no pague por ellas, búsquelas. Por ejemplo, yo soy fanático de los videos de Qigong, que es una forma práctica de realizar ejercicios de movimientos lentos con control de la respiración, fomentando equilibrio y estiramiento. Estos ejercicios de Qigong, el profesor Sobeda con Z, tiene unos videos maravillosos. Ahorita le voy a enseñar uno de ellos porque me parece que es una receta sencilla, ¿no? Pero fíjense que estamos viendo aquí esta gráfica que nos dice una verdad bien importante. Si usted está en la mejor condición física, si usted está en el plano superior de lo posible para su edad y sexo, usted tiene 5 veces menos riesgo de morir al estar en esta condición pico. Y esa condición pico la medimos con fuerza muscular y desempeño o agilidad aeróbica, ¿verdad? Usted tiene 5 veces más riesgo de morir, de no morir, al estar en condición física. Mientras que pongan en perspectiva, queridos amigos, usted duplica el riesgo de morir por fumar y obesidad, lo cual obviamente queremos sacarle de su riesgo. Pero de nuevo, fíjense el poder que tiene el ejercicio y por eso lo repito, 5 veces disminuye el riesgo de morir si usted está en condición física. 2 veces se aumenta su riesgo de morir si fuma y está obeso. Así que quiere mantener esa fuerza, doy una orejita, trate de, yo soy fanático de colgar mi cuerpo en una barra de pull-ups. Las barras de pull-up le permiten hacer un elongamiento, un ensanchamiento de las coyunturas del hombro, las coyunturas de la espalda baja, inclusive las caderas y hasta las rodillas. Y a la misma vez, usted puede tirarse, obviamente, tocando el piso, ¿verdad? Y de nuevo, no tiene que ser una barra, puede ser el marco de una puerta. Pero si tiene una barra, mejor. Y entonces, si se puede agarrar de la barra y levantar los pies del piso, y usted puede hacer este agarre de barra. Inicialmente, mire, no va a durar más de 10 segundos y ahí pasa a 15. Ya usted llega a 30 segundos. Ya usted está en un nivel razonable de fuerza, de agarre. Si usted puede pasar de 1 minuto,
ya usted está que corta, ya usted está con una fuerza de agarre y por tanto acuérdese que la fuerza de agarre es un buen predictor de cómo está la fuerza en todo su cuerpo. Por eso es que lo usamos tanto como un indicador de cómo está la fuerza muscular de nuestros pacientes. Y por otro lado, queremos que usted tenga su velocidad máxima de consumo de oxígeno, lo que se llama el VO2 max. Y hoy en día esto se puede medir con los relojes inteligentes como el Apple Watch. Este VO2 max se calcula en mililitros por minuto que usted pueda extraer de oxígeno. Y por ejemplo, mi VO2 max en estos momentos es de 45, lo cual me pone a una buena eh, categoría de condición aeróbica para mi edad de 73 años. Y yo pues acomodo razonable, yo casi no camino ni corro, tengo problemas de rodillas, pero me puedo desplazar en una bicicleta sin problema, puedo nadar todo lo que me dé la gana. Así que estos son acomodos razonables que hay que hacer. Por otro lado, y esto es bien importante y quiero terminar mi recomendación de actividad física, viendo aquí que el fundamento aeróbico es importante porque mantiene la planta de producción de energía funcionando adecuadamente y ese fundamento aeróbico es que usted haga actividad física continua, ¿verdad? Moviendo las dos extremidades inferiores, las piernas o las piernas y los brazos por más de 30 minutos a 60% de pulso máximo. 60% de pulso máximo es 220 menos la edad. Si el doctor tiene 73 años, pues estamos hablando de a 220, vamos a aproximarlo a 70. A 220 yo le quito entonces 70 y más o menos a 150. Bueno, ya el doctor está más cerca de 145. Ese es el pulso máximo que tiene el doctor Claudio cuando hace ejercicio. Si el doctor Claudio quiere hacer ejercicio a un 60%, pues vamos a quitarle 15, 15, 15 y 15, vamos a quitarle 40%, o sea, a ese 150 le quito 60 latidos y me dice, el doctor Claudio debe estar caminando, haciendo su bicicleta estacionaria a 90 latidos por minuto. Así que ese es el fundamento aeróbico. Ahora, por otro lado, como ya les mencioné, la otra parte de cómo usted está en términos de su capacidad física es su capacidad máxima de sacar oxígeno del sistema, el VO2 max. Y es para entrenar el VO2 max, mire, lo que usted necesita es más que un 5 a un 10% del total del tiempo que usted hace ejercicio, que usted haga lo que nosotros llamamos el pisa y corre. El pisa y corre es que usted fuetea a todo tren o cerca de su máxima capacidad, mire, por 30 segundos, 45 segundos. Y entonces descansa, se recupera. En la medida que usted esté en mejor condición física, esa recuperación va a ser menor de 3 minutos. Al principio puede tardarle tanto como 3 o 4 minutos uno sentir que ya uno no tiene la lengua por fuera y usted entonces vuelve y repite ese pisa y corre por 3 o 4 veces, hasta 6 veces. O sea, que son intervalos de 30, máximo 45 segundos que usted le da a todo tren, como decimos. Eso desarrolla su capacidad aeróbica y complementa el periodo de tiempo donde usted está a un nivel de ejercicio cómodo. Mire, ese 60%, para darle una orejita, puede ser que usted después de comida haga una caminata, porque a veces uno dice, me gustaría hacer ejercicio, pero llegué con hambre, ya me cogió la noche, pues mire, coma, no hay problema. No coma opíparamente,
deje un acomodo razonable, llene el tanque por un 60%, 70% máximo y váyase a hacer una caminata o haga bicicleta estacionaria o la remadora o el stepper al frente de su televisor y así usted está cómodo en aire acondicionado en estos tiempos de verano y está haciendo su media horita mientras ve las noticias. Acomodos razonables que pueden darnos grandes rendimientos. Aquí estoy compartiendo el protocolo de longevidad integrativa en 4 fases para promover energía, salud y vida plena. Es un enfoque basado en ciencia para optimizar tu metabolismo, proteger tus mitocondrias, reducir la inflamación y retrasar el envejecimiento celular de forma segura y personalizada. Si algo hemos aprendido en los últimos años es que el envejecimiento acelerado es una combinación de exceso de inflamación. Hay fuego que es necesario para apagar o atacar el enemigo, las cosas que entran de afuera. A veces hay que romper, ¿verdad? Y la inflamación es un proceso de romper lo que está decompuesto y sacarlo del sistema. Pero obviamente si uno está continuamente y constantemente inflamado, va a tener problemas. Así que la inflamación, la falta de producción de energía de la planta o el caldero de producción de energía, la mitocondria, es la esencia, hoy en día la entendemos así, de ese envejecimiento acelerado, cuando usted no logra reparar las cosas, cuando usted se queda con esas dolamas, cuando no tiene energía, cuando no está teniendo sueño reparador. Todo eso está conectado con la falta de producción de energía a nivel de la mitocondria. Así que en estos protocolos de 4 fases, lo primero que hacemos es ayudar a las personas a mejorar su metabolismo, a volverse más sensible al efecto de la insulina, a no tener desarreglo con el azúcar o con las grasas. Acuérdense que estos dos nutrientes están íntimamente conectados. Uno recibe la energía de los alimentos, mayormente en grasas y azúcares. El exceso de energía, que muchas veces viene más de azúcares que de grasa, se convierte en azúcares si es el azúcar de la fructosa, el que acompaña las frutas. Y fructosa en fruta con fibra, maravilloso, en pequeñas cantidades. Fructosa en alimentos procesados, manjar del demonio. Así que esa eliminación de la fructosa en la dieta, empezando con lo más absurdo, ¿verdad? O sea, dígale no, absolutamente no a todos los refrescos, a casi todos los jugos, ¿no? Y a los ultraprocesados, las galletitas. Y de nuevo, con estas cosas, pues acomodo razonable, porque ¿quién no se va a comer una galletita de vez en cuando, un pan? Es, como dice el refrán, el veneno en la dosis y la frecuencia. Así que en este protocolo de longevidad integrativa, lo primero que ponemos la casa en orden es con su peso y su metabolismo. Por eso muchas veces la gente está entrando en esta primera fase de longevidad integrativa usando los famosos Ozempic o los Mounjaro. Maravilloso, van a reducir la grasa, van a mejorar la sensibilidad a la insulina, van a desinflamar. Y aquí es importante que obviamente haya un ajuste progresivo, que usted tenga una educación nutricional. Acuérdese que si usted se defalca en proteína porque no tiene ganas de comer o está comiendo poco y usted empieza a no tener suficiente proteína, va a perder peso de músculo y usted no quiere que 1 de cada 4 libras que usted pierda mientras está usando el Ozempic o el Mounjaro o los genéricos, ¿verdad? Que es la semaglutida en el Ozempic o la tirzepatida
en el Mounjaro, pues que usted esté perdiendo masa muscular. Por eso es que hay que mantener el programa de musculación. Hay que considerar también el consumir creatina entre 5 a 10 gramos al día. Y obviamente en esta fase de evaluación inicial hacemos los laboratorios para ver no solamente niveles de azúcar y grasa, sino cómo está la insulina. Usted puede tener un azúcar en 100, pero a expensa de que está liberando, segregando 25 unidades de insulina, cuando la persona que está bien saludable puede tener ese 100 de azúcar con una insulina tan mera, con un valor tan pequeño como 3 o 4. Así que hacemos marcadores de inflamación como es el famoso PCR. El PCR es la proteína que despacha el hígado para ir a apagar fuego. Así que cuando hay fuego en la 23, el PCR se eleva porque el hígado está recibiendo señales de que hay fuego y hay que despachar el cuerpo de bomberos, estas proteínas que llamamos el PCR. Obviamente la función del hígado me va a dejar saber cómo usted está y la función renal. Con estas cosas, inclusive ya hoy en día, nosotros podemos estimarle la edad real versus la biológica. O sea, que usted puede tener 70 para 55 o 70 para 78. Y obviamente los laboratorios ya los podemos pasar por unas procesos de inteligencia artificial para que nos hagan esa aseveración, ese cambio. Y obviamente en esta primera fase, pues mejoramos la calidad de lo que come, logramos que reduzca calorías innecesarias, lo ponemos a hacer entrenamiento de fuerza, le mejoramos su sueño, el manejo de estrés y entonces pasamos a la segunda fase fundacional donde arreglamos, optimizamos las hormonas de crecimiento, vemos cómo está funcionando su mitocondria y aquí utilizamos una serie de suplementos como los que están viendo aquí. Acuérdense que uno de los suplementos más importantes que vamos perdiendo con el pasar de los años es un asistente en la transferencia de energía que se llama el NAD, NAD. El NAD, usted lo puede suplementar en NMN o en niacinamida 500 miligramos al día. También, como yo digo, ese es el NAD de los pobres, porque el NMN o el NR son suplementos que valen un poco más, podrían estar en el rango de $30, $35, $40 al mes, mientras que la niacinamida puede costarle tan solo par de pesos al mes. La coenzima Q10 es parte del plan del protocolo energético. La coenzima Q10 es un asistente en la producción de energía, disminuye cuando usted se pone en las medicinas que bajan la síntesis de colesterol, así que es importante. La melatonina nos ayuda a marcar los ciclos de dormir. Nadie obviamente va a arreglar su ciclo de mal dormir en términos de horas meramente con melatonina, pero la melatonina es un señalizador que llegó la hora de empezar todos los procesos de apaga y vámonos. Así que aquí seguimos trabajando con unos marcadores. Empezamos a usar hoy en día mucho más los artefactos inteligentes, los relojes inteligentes, como una medida de salud que estamos usando mucho ahora es la variabilidad de pulso, de entre pulso y pulso que usted tiene. Eso es lo que nosotros llamamos el heart rate variability. El heart rate variability es importante porque
En la medida de que usted lo mantenga estable y aumente, quiere decir que usted está más adaptable entre prender y apagar el sistema de excitación y de relajación, porque la variabilidad del pulso tiene que ver con esa capacidad de responder al estímulo de fuetea, haz ejercicio o actívate que vas a subir escalera, o todo lo contrario, apaga porque ya acabó el revolú y ahora queremos tener un pulso más bajo. Así que esa variabilidad de pulso se mide en un numerito que puede ser tan bajo como 10 o 15, que típicamente es muy detrimental, versus que usted tenga una variabilidad en el rango de 40 o 50, que refleja por regla general que usted está en buena forma. Una vez nosotros logramos eso, pues trabajamos con ciertos suplementos y terapias que aumentan la ejecutoria, la capacidad de usted mantenerse en ejecución óptima, y estos suplementos incluyen unas proteínas que se inyectan, que nos llamamos péptidos. Estos péptidos, entre ellos, vale la pena mencionarles el CJC 1295 y la ipamorelina. Repito, el CJC 1295 combinado con la ipamorelina. Esto ayuda a que usted libere impulso en unas pequeñas cantidades la hormona de crecimiento. Acuérdense que la hormona de crecimiento, como muchas de las cosas en nuestro organismo, no es que debe estar alto todo el tiempo, sino que esté alto y dé órdenes de crear más o mantener masa muscular es bueno, pero también hay que apagarlo, porque si no, usted puede predisponerse a problemas de cáncer. Por otro lado, nosotros, para mejorar las dolamas ante el ejercicio, las lesiones, usamos mucho lo que se llama el BPC 157. El BPC 157 es una proteína que libera el estómago para evitar que las propias células del estómago no sean digeridas por los ácidos gástricos. Y este BPC 157, pues lo usamos también de la misma forma que usamos también otro péptido que se llama MOTS. Lo llamamos MOTS, que quiere decir MOTS raya C, MOTS. Y esto ayuda a prender el metabolismo de la planta de producción de energía. Así que este Longevity Blueprint es un desarrollo, es un arte, una ciencia que la hemos ido refinando. En mi página de descripción de este episodio en YouTube van a tener un enlace a un escrito que yo he hecho resumiéndole todo esto, todas las pruebas que usted debe tener. Acuérdense que hoy en día más y más vamos a estar hablándoles de una cosa es que la prueba esté normal y otra es que estés al filo, que estés óptimo. Y eso es bien importante. Por ejemplo, insulina se considera que está normal hasta 20. Insulina óptima debe estar por debajo de 8. Y si estás por debajo de 5, estás sumamente bien. Así que todas esas cosas en el Longevity Blueprint, que va a estar disponible en el enlace de en YouTube de este programa, o en mi portal de información en Substack. Substack DR Jaime Claudio. DR Jaime Claudio. Bueno, amigos, y terminamos nuestro programa con una plegaria anagógica para volver a Macondo, para abrazar los 100 años de soledad, al sentarnos a ver la segunda parte de la serie. Y por eso invoco a las musas de la memoria y del relato para acompañarnos otra vez hasta Macondo. Devolvernos el asombro de aquella tarde remota, el que el hielo todavía podía parecer el mayor invento del mundo.
Permítenos entrar sin prisa, sin la arrogancia de quien cree conocer ya la historia, porque recuerda los nombres, las guerras o el destino final de los buen días. Que volvamos como se vuelve a las grandes obras, sabiendo que nunca regresamos al mismo libro, porque tampoco ya somos el mismo lector. Hay libros que se leen y hay libros que nos acompañan. Las grandes obras poseen esa extraña sabiduría. Envejecen con nosotros, nos contradicen, nos consuelan, nos incomodan y esperan pacientemente a que la vida nos permita comprender aquello que antes solo habíamos leído. 100 años de soledad pertenece a esa estirpe. Es saga familiar, mito, historia de Colombia y de América Latina, tragedia y celebración, poesía y carcajada, memoria y profecía, pero es también un espejo de algo profundamente humano. Nuestra capacidad de amar y de aislarnos, de recordar y de olvidar, de aprender y de demasiadas veces repetir los mismos patrones equivocados. A este proceso de sabiduría lo llamamos empoderamiento anagógico. No buscar una clave secreta ni imponerle al gabo una moraleja, sino permitir que la obra ascienda desde lo que les ocurre a sus personajes hasta lo que despierta en nuestra propia conciencia. No preguntar solamente qué le pasó a los buen días, sino qué pueden enseñarnos su vida acerca de las nuestras. Volver al libro a distintas edades y descubrir nuevos significados. Permitir que una escena antes cómica se vuelva dolorosa, que un personaje antes de condenado despierta compasión, que aquellos que comprendimos intelectualmente terminen convirtiéndose años después en sabiduría vivida. Así, una gran obra se convierte en compañía perenne. Y para ello debemos defender a 100 años de soledad de nuestras propias simplificaciones. No basta decir que los buen días nunca aprenden, porque algunos ven más que otros. Algunos aman mejor. Algunos recuerdan, como Aureliano, resisten, sostienen, intuyen por momentos una salida. Tampoco basta decir todos vuelven a repetirse, como si García Márquez hubiera escrito una doctrina del fatalismo. La tragedia no está simplemente en repetir, está en repetir sin transformar la experiencia en conciencia. Los nombres regresan, las pasiones regresan, las guerras, los resentimientos, los orgullos y las cegueras regresan. Pero precisamente por eso la repetición se convierte en advertencia. Antes de preguntar por qué ellos no rompieron sus círculos, conviene preguntarnos cuáles seguimos recorriendo nosotros. No vengamos pues a juzgar a los buen días desde la cómoda superioridad de quien conoce su final. Vengamos con compasión. Aureliano puede extraviarse en el poder, Arcadio en el impulso, Amaranta en el resentimiento, Fernanda en la rigidez, otros en la guerra, en el miedo, en el deseo, en el orgullo, en el olvido. Pero quizás sus extravíos nos conmuevan porque reconocemos algo nuestro en ellos. ¿Qué guerra seguimos peleando después de haber olvidado por qué comenzó todo esto? ¿Qué resentimiento hemos convertido en identidad? ¿Qué conducta heredamos sin atrevernos a examinarla? ¿Y a quién tenemos muy de cerca y sin embargo
no logramos encontrar verdaderamente. La soledad de Macondo no es solamente estar solo, es convivir sin encontrarnos, amar sin escuchar, recordar sin comprender, heredar una historia sin conseguir transformarla. Por eso la memoria ocupa un lugar tan sagrado. Los Buendías olvidan, Melquiades escribe, José Arcadio II se obstina en recordar aquello que el poder quiere borrar. Aureliano Babilonia finalmente lee y nosotros leemos con él. Tal vez una de las preguntas más hondas de la novela sea precisamente esta. ¿Puede conocer nuestra historia impedir que volvamos a padecerla? No siempre. La memoria por sí solo no salva, pero sin memoria ni siquiera podemos comenzar a transformar la repetición en conciencia, la soledad en solidaridad y la herencia recibida en una vida elegida. Y años después de Macondo, García Márquez volvió a levantar la mirada en su discurso del Nobel. Ante una realidad latinoamericana marcada por las violencias que parecían condenas históricas, reivindicó para los inventores de relatos el derecho a imaginar la utopía contraria. Una vida donde nadie pueda decidir por otros cómo morir o vivir, donde el amor pueda demostrar su verdad, la felicidad fuera posible y las estirpes condenadas a 100 años de soledad recibieran por fin una segunda oportunidad sobre la tierra. No hagamos de estas palabras una explicación doctrinal de la novela. Escuchemos en ella algo más hermoso, la reafirmación de la vocación imaginativa y humanista de Gabriel García Márquez. La literatura puede mostrarnos la catástrofe sin obligarnos a aceptarla como destino. Los Buendías quizás no consigan escapar de su espiral. Nosotros, después de contemplarla, todavía podemos intentarlo. Sentémonos entonces ante esta segunda parte de la serie, dispuestos sobre todo a paliar 100 años de soledad, que la obra nos llegue por todas sus puertas. Veámosla cobrar cuerpo y paisaje en Netflix. Volvamos después al pasaje que acabamos de conmovernos. Tengamos cerca el libro impreso de la edición digital de la Real Academia. Escuchemos el maravilloso relato en la voz de Juan Pablo Raba, gran actor colombiano, disponible en Audible, y dejemos que la palabra escrita vuelva a convertirse en cuento oído, casi alrededor del fuego. Leamos, escuchemos, miramos, retrocedamos, conversemos. Compare nuestra imaginación con la imagen de la pantalla y la pantalla con la prodigiosa libertad de la palabra. Una gran obra no se empobrece con estos encuentros múltiples, reverbera. Así quiero regresar a Macondo, no para demostrar que domino su genealogía ni que he descifrado todos sus símbolos, sino con curiosidad, alegría, compasión y asombro. Quiero reír con los Buendías antes de juzgarlos, sufrir con ellos antes de explicarlos y reconocerme en ellos antes de condenarlos. Que cada repetición me revele alguna repetición propia. Que cada olvido me recuerde aquello que no debo olvidar. Que cada soledad me enseñe el valor del encuentro, que cada fracaso me pregunte qué podría hacer yo de manera diferente, y que cada gesto de amor me recuerde que ninguna lectura de 100 años de soledad está completa si olvida la inmensa hambre de amor que recorre sus musas. Por eso digo, oh musas,
Que al apagarse la pantalla Macondo no desaparezca, que permanezca en nosotros, que vuelva dentro de 5, 10 o 20 años y encuentre otro lector habitando nuestro cuerpo. Que esta obra extraordinaria continúe ayudándonos no solamente a comprender lo mejor de los buen días, sino a comprendernos un poco mejor a nosotros mismos. Porque quizás ahí reside el milagro anagógico de las grandes obras. Los personajes pueden estar condenados a repetir su historia. El lector que aprende de ellas no. Que sus 100 años de soledad se conviertan para nosotros memoria, conciencia, solidaridad y también en una segunda oportunidad sobre la tierra. Saludemos. Le ha hablado Jaime Claudio Villamil. Bendiciones.